Este fin de semana se dieron elecciones en dos estados importantes. Coahuila, por un lado, y en el otro, Hidalgo. Coahuila e Hidalgo son dos estados históricamente priistas. Coahuila decidió apostar nuevamente por el PRI y también Hidalgo lo hizo en su mayoría. El carro se lo llevó completamente el priismo. Y vamos a recordar un poco de lo que había y de lo que se podría ofrecer que no se tomó. Primero que nada, veamos el trasfondo nacional. Estas elecciones, aunque no son las más importantes del año, porque todavía faltan los comicios que vienen el próximo año, que serían las intermedias, las elecciones en las que se escoge a una gran cantidad de gobernadores, a una gran cantidad de representantes, presidentes municipales, etcétera, etcétera, en donde Morena lo que pretende es dar a conocer ese músculo que tiene como partido político. Sin embargo, estas elecciones en Coahuila e Hidalgo son una válvula de presión acerca de lo que está pasando en México. No nada más hay que verlas como lo que sucedió en Coahuila o nada más hay que ver como lo que sucedió en Hidalgo, sino como un fenómeno importante de lo que podría suceder en el 2021 y lo que podría suceder, de suceder ello, en las próximas elecciones presidenciales. La victoria en Coahuila deja mucho que desear. Coahuila ha sido azotado por un priismo pegadísimo, un priismo que le ha pegado al Estado desde las épocas antes de los Moreira. Pero vámonos desde los dos Moreiras y después la gubernatura del señor Riquelme a la fecha. Desde Rubén, su hermano y Miguel Riquelme han deshecho el Estado y se han robado hasta lo que no había de robarse. Coahuila, sin embargo, durante los últimos meses ha sido noticia internacional. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo en la zona. Coahuila, Chihuahua son parte de un convenio para pagar las aguas a los Estados Unidos. Vemos el conflicto de la Boquilla en Chihuahua, que está conjunto con Coahuila pagando cuotas de agua hacia los Estados Unidos, y uno se tiene que poner a pensar que la zona está bastante álgida. Los coahuilenses decidieron apostar por el voto al PRI. Sin embargo, Morena no se quedó con los brazos cruzados y, cometiendo severos delitos electorales, le pidió a sus, por decirlo así, influencers de la Cuarta Transformación que le aventaran todo el carro completo a Coahuila para poderse llevar ese estado. Hidalgo, como quiera, ya lo veían perdido y tenían algunos enclaves importantes como Tapachula. Hidalgo también es un estado priista, un estado que fue gobernado por dos hombres que ahorita, si me lo preguntan a mí, deberían estar en la cárcel. Uno de ellos es Miguel Ángel Osorio Chong, el otro Jesús Murillo Caram, ambos hombres cercanos a Enrique Peña Nieto. Además de eso, Hidalgo pues resiste la batalla, resiste teniendo un gobernador del PRI. Todo el mundo empieza a salir en las redes sociales a decir: revivió el PRI, ha regresado el PRI. No se confundan, el PRI nunca se murió, el PRI nunca ha muerto. Y no quiero decir se los dije, pero se los dije. El PRI es un gigante dormido. ¿Qué tiene el priismo? Además de más de 80 años lidereando con la política mexicana, sabiendo cómo manejarla, agarrando sindicatos, teniendo confederaciones campesinas, hablando con los jefes de la zona, los barrios, las juventudes priistas, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo tienen los priistas es mucho colmillo, no solamente para gobernar, sino para también sacar a las calles a su voto duro y a su base para poder contrarrestar el gran golpe que se negoció con Andrés Manuel López Obrador. Si usted cree que no hubo negociación entre el PRI y Andrés Manuel López Obrador para llegar al poder, aquí está su primera muestra. ¿Por qué? Porque tanto hubo una negociación que Andrés Manuel López Obrador se lleva 30 millones de votos, los cuales claramente no tenía. Sin embargo, se le dieron, se le otorgaron. ¿Por medio de qué?
por medio de las alianzas que podría haber tenido el PRI para poder llegar a estos nutridos números. Morena saca les decía yo, a sus influencers, saca a la senadora Citlali, que se ha convertido en un importante bastión del morenismo al buscar la Secretaría General, y se le manda a Coahuila. Saca a otro de sus candidatos a la Secretaría, al señor Antonio Antolini, que también sale a pedir que se vote fuertemente por el morenismo en estos dos estados, ambos violando las leyes electorales que establecían una veda. Llama la atención que Ciro Murayama, el consejero del INE, también le palomea a la senadora con licencia el hecho de que estuviera haciendo este tipo de proselitismo, este tipo de campaña política en momentos en las que no se podía. Inmediatamente la senadora por Morena responde por medio de un tuit diciendo: yo no soy senadora ya. Qué mal es que no tengan conocimiento de la ley, porque los puestos públicos son irrenunciables. La senadora Citlali efectivamente pide licencia para contender por la Secretaría General y deja a su suplente, no queriendo por ello decir que ya no es senadora de la República, porque estoy seguro, señora Citlali, que en el momento en el que usted necesite ese amparo del fuero constitucional, mágicamente volverá a ser senadora de la República hasta que se termine su encargo. Muy a pesar del gran esfuerzo que hace Morena, pierden por mayoría estos dos estados que representaban importancia para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que estoy seguro dio varios manotazos en el escritorio al enterarse de que su partido político había perdido. ¿Cuáles son las lecciones que tiene que aprender Morena? Primero que nada, saber que Morena, sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, no existiría. No tiene sentido. No hay un liderazgo claro. También Morena tiene que darse cuenta que han demostrado una clara incapacidad para gobernar, inclusive para gobernarse ellos mismos, lo que los pone en una precaria situación. También Morena ha demostrado que no tiene liderazgos. El liderazgo tiene que ser, de cierto modo, aspiracional. Tiene que haber algún sentido de miren qué bien nos representan o quiénes nos representan. Yo no entiendo a quién le gustaría verse como Citlali, a quién le gustaría pensar como Antolini o actuar como Gibran. No se diga algunos otros miembros de este mismo partido político que dejan mucho que desear, no solamente en sus actuares políticos, sino en su modo de pensar. También Morena nos ha enseñado que no sabe cómo se ejercen los votos y cómo se miden, cómo se organizan, quién organiza qué o quién hace qué. Y es así que el presidente nacional de Morena amenaza al Instituto Nacional Electoral de demandarlos por las irregularidades, cuando no se da cuenta que cada instituto de cada estado es libre e independiente y cada uno de ellos organiza sus elecciones de manera libre e independiente. Por lo tanto, las demandas que tenga que hacer el presidente del partido en el poder tendrían que ser en forma local y no en forma nacional. ¿Por qué? Porque la línea viene desde arriba. Alfonso Ramírez Cuellar no tiene el tamaño y mucho menos la autoridad moral para venir a salir a decir que no fuimos lo suficientemente fuertes como partido político. La línea le llega de arriba, le llega de Andrés Manuel López Obrador, que en el momento en el que se entera de lo que está pasando, se enoja con el presidente de su partido político, o por lo menos el presidente interino, para decirle: dejen de estar perdiendo tiempo en sus conflictos internos que los ha desviado de la atención. Por un lado, vienen presumiendo que tienen el 99.99% de popularidad, y por otro, en el momento en el que necesitan esa popularidad, pierden el rumbo, pierden el camino, pierden las elecciones. ¿Qué le deja esto a la oposición? Le debe de dejar varios sabores de boca. Primero que nada, el priismo se lleva los votos que se esperaba que se llevaran. ¿Por qué? Porque calladito, estos personajes que navegan en este partido político han sabido quedarse callados, pero ir navegando por el sendero de la política mexicana hasta llegar a donde tengan que llegar. El PRI es un gigante dormido que en el momento en el que quiera despertar lo va a hacer, ya sea con una nueva dirigencia, con un nuevo nombre, con nuevas bases, con nuevas estructuras, pero ahí ha estado. Es como la raíz de un árbol que se cortó. No porque se haya cortado el árbol quiere decir que las raíces del priismo no estén profundamente arraigadas en el territorio nacional. Ese es el PRI, la raíz de un árbol grande, un árbol que mantuvo a México de pie por más de 80 años,
que en el momento en el que lo cortan, puede ser que al ras de la vista de los que están arriba no se vea lo que fue el priismo. ¿Por qué? Porque el priismo ya no está. Eso no quiere decir que debajo de estos pies que están viendo la parte de arriba de la tierra no haya una serie de raíces y una serie de estructuras y una serie de formas que en algún momento van a hacer renacer a un roble, a un árbol grande que será mucho más frondoso. Y no solamente eso, mucho más fuerte. Esto es lo que tenemos que ponernos a pensar. Tenemos que ver si en verdad queremos que este árbol del priismo vuelva a salir, porque está demostrando que todavía tiene raíces en territorio mexicano. ¿Qué debe de aprender el PAN? El PAN debe de aprender que ya está totalmente derrotado. El PAN es un partido político que hace más de un sexenio no gobierna de forma fuerte, ni siquiera representa una oposición digna para los mexicanos. Inclusive durante el mandato de Enrique Peña Nieto, el PAN perdió mucho poder, dándoselo entre el PRD y a la hora recién constituido partido de Andrés Manuel López Obrador Morena, que ha demostrado tener mucho más músculo del que se pensaba. Lo que más debemos aprender todos los mexicanos es que los partidos en México tienen estiras y aflojas. Estos estiras y aflojas nos tienen que dar lecciones de vida para saber qué es lo que queremos hacer en el futuro. También nos da un sentido de alegría el darnos cuenta que todavía existe la posibilidad de sacar a Morena del poder, de sacarlo de donde está por la vía democrática. Hay que ver cómo reaccionan todavía los partidos políticos. Hay que ver cómo se van a impugnar estas elecciones, porque ya así lo amenazó el presidente de México en voz de su vocero, el presidente de Morena. Hay que ver qué pasa dentro de Morena, y es que si ellos aprenden la lección, México va a tener más problemas de lo que piensa. No creo que lo hagan, porque están demasiado ensimismados en administrar la bonanza del poder que les ha dejado la administración de Andrés Manuel López Obrador. Este es uno de los tantos problemas que tiene el país ahorita. Otro será lo que está sucediendo dentro del ejército. La detención de Salvador Cienfuegos por parte de la DEA deja mucho que desear de un gobierno de los Estados Unidos que no tiene la confianza en el presidente de México para decirle cuáles son las razones y motivos de una investigación que no se hizo de ayer a hoy. No se arrestó a un general del ejército mexicano de ayer a hoy. Este mismo fenómeno lo hemos visto pasar en Venezuela, cuando se ha arrestado desde los narcosobrinos hasta las amenazas que se le han hecho al general Diosdado. Nada más creo que hay que ver al exterior para ver qué es lo que pasa en el interior. Ya por último, México festeja la victoria de la presidencia en Bolivia. La izquierda latinoamericana se fortalece apoyándose a sí misma. Es ahí en donde ya no hay soberanías nacionales, en donde ya no hay libres representaciones de los pueblos. Los mexicanos podemos opinar de lo que sucede en Bolivia, pero en Bolivia no se puede opinar de lo que sucede en México. Doble cara, doble fondo. Parece ser que en México hay tanta moral, que nos alcanza para tener doble.